Muy buenos días. Fue un joven marino, Policarpo Toro, que durante su viaje de instrucción como oficial visitó Isla de Pascua en 1871, el primero que tuvo la idea de anexar la isla a Chile. Durante 18 años trabajó para convencer a sus superiores de la Armada. Fundaba la legitimidad de los derechos de Chile en que este país era el más próximo y en que, habiendo sido España la única nación que la tuvo incorporada, debían ser los chilenos los herederos de su soberanía. 2 nuevos viajes, uno en 1875 en la corbeta O'Higgins y otro en 1886 en la Aptao, le sirvieron para comprobar que ninguna otra nación reclamaba la isla. Entonces envió un comunicado al gobierno recomendando la anexión. Decía: la isla está disponible para el primer ocupante. Para Chile ella puede tener doble objetivo: una magnífica estación para su pequeña pero importante marina, donde encontrarían sus tripulaciones un lugar de recreo y descanso después de un penoso viaje, y sobre todo, evitar que una potencia extranjera, tomando posesión de ella, nos amenace desde allí en las futuras emergencias en que pudiera hallarse Chile u otra de las repúblicas americanas. Y agregaba: desde el punto de vista comercial y económico, también tiene una gran importancia. Su superficie de 18.000 hectáreas, en su totalidad productoras y cubiertas de abundante pasto, se presta admirablemente para la crianza de toda clase de ganado. Abierto el istmo de Panamá, la corriente natural del comercio será Australia y Nueva Zelanda, encontrándose la isla a unas cuantas millas de la ruta obligada y a una tercera parte del camino entre Panamá y Australia. Fíjese el gobierno en estas circunstancias y verá que no andamos descabellados al pedirle una pronta y favorable acogida. Finalmente obtuvo el apoyo del presidente José Manuel Balmaceda y del historiador y hombre público Benjamín Vicuña Maquena. Balmaceda encargó al marino trasladarse a Papeete y luego a Angaroa y le dio amplios poderes para negociar. Toro hizo un larguísimo viaje, 10.000 millas de navegación a vela en una goleta de 300 toneladas, e informó a su regreso que no existía impedimento, pues las autoridades de Tahití no se oponían a las pretensiones de Chile, y los principales colonos de la isla, el inglés Brander, el tahitiano Tati Salmon y la misión católica francesa, estaban dispuestos a vender sus propiedades al gobierno de Chile. En ese viaje, Policarpo Toro transportó desde Tahití al primer leproso. Se llamaba Esteban Rotarangui. Algunos afirman que fue deliberadamente, pero lo más probable es que no. Y habría que tener en cuenta que la lepra era común en la Polinesia. El caso es que éste contagió a otros pascuenses, y la ignorancia de la medicina de la época transformó rápidamente a la isla en un leprosario donde nadie podía abandonarla sin un certificado médico que era casi imposible de obtener. Policarpo Toro llevó consigo a su hermano Pedro Pablo, quien se retiró del ejército y fue nombrado agente de colonización, y a 2 familias campesinas de 12 personas, cuyo destino era iniciar los ensayos de explotación agrícola. Según los documentos oficiales, la adquisición de dominio privado de la isla se hizo pagando por cuenta del gobierno chileno 6.000 libras esterlinas a Brander, 2.000 libras esterlinas a Salmon y 5.000 francos a la misión católica francesa. Hecho esto, el comandante reunió a los jefes de las familias nativas y les leyó en castellano el acta de cesión, que dice así: los abajo firmantes, jefes de la isla de Pascua, declaramos ceder para siempre
y sin reservas al gobierno de la República de Chile la soberanía plena y entera de la citada isla, reservándonos al mismo tiempo nuestros títulos de jefes de que estamos investidos y de que gozamos actualmente. Firmaron una serie de nombres: Ioanno Soopal, Rupereto, Atamu-Aru, etc. Finalmente el capitán dio lectura a la siguiente declaración: Policarpo Toro Hurtado, capitán de corbeta de la Marina de Chile y comandante del crucero actualmente en esta, declaramos aceptar la cesión plena, entera y sin reservas de la soberanía de la isla de Pascua, cesión que ha sido hecha por los jefes de esta isla para el gobierno de la República de Chile. Rapa Nui, septiembre 9 de 1888. Las consecuencias de este acuerdo, firmado por tahitianos y con testigos chilenos y extranjeros, continúan después de más de un siglo. Según los actuales Rapa Nui, no hubo tal acuerdo de voluntades, ni concurrió a él el rey Atamu Tekena, reconocido por ellos como la última autoridad originaria. Para Lucas Pacarati, el hecho de que durante tanto tiempo se haya aceptado dicha versión no es más que una mentira piadosa suscrita por ambas partes. Avala esta idea el que no existan firmas de los habitantes originarios, que sí habían puesto su rúbrica en los documentos de la expedición española un siglo antes, especialmente de su propio abuelo, que era un hombre letrado. La memoria colectiva está fresca con respecto a los hechos ocurridos desde entonces. Buscando la libertad, después de tanto pirata y aventurero que intentó avasallarlos, los debilitados habitantes del ombligo del mundo creyeron que Chile los podría sacar de la desmedrada situación en que se encontraban. Estoy leyendo del libro Rapa Nui, Náufragos del Planeta, de Malú Sierra. Ese es el comienzo de uno de sus capítulos, el que narra específicamente la historia. Vamos a conocer a continuación, dentro de un instante, cómo fue lo que continuó, con la lepra, con una verdadera esclavitud, con castigos corporales. Pero vamos a ir alternando, como todos los domingos, nuestras lecturas con algo de música, y en esta oportunidad es del conjunto Mandolinas Alto del Sena. Y vamos a comenzar con algunos extractos, arreglos naturalmente, de música de Lucia de Lammermoor de Donizetti.
Continuemos con párrafos del libro Rapa Nui, Náufragos del Planeta, de Malú Sierra. Dice: Alberto Otus es, al comenzar el siglo XXI, uno de los hombres más influyentes de Isla de Pascua, presidente del Consejo de Ancianos, número 1, presidente del Consejo de Desarrollo, concejal, director de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena. Ha viajado por el mundo, primero como enfermero de la Infantería de Marina y ahora con la representatividad que le dan sus muchos cargos. Acude a congresos internacionales y es el regalón de las reuniones de pueblos indígenas, una auténtica minoría. Con los años se ha vuelto más conciliador. Demasiado, según sus enemigos. Y es que en Pascua las cosas son blanco o negro. Asimismo, él se define como moderado cuerdo. A los 70 años, trasunta dignidad en su porte y en su hablar. También un cierto autoritarismo que le hace llevar la conversación a su manera. Ha hablado mucho, ha escrito mucho y está aburrido de entrevistas, dice. Aunque se ha esforzado en limpiarse de rencores y considera que Chile es la mejor opción para la isla, algo siempre le queda. Y es que, repite una y otra vez, Chile no cumplió con lo pactado en 1888 con Policarpo Toro. Dice: yo viví el tiempo de la esclavitud. Niños, mayores, adultos, todos lo vivimos. No solo con la Williamson Balfour, la compañía explotadora inglesa, sino con el gobernador marítimo, que era la parte del gobierno. La situación de mi infancia fue muy difícil. Cuando murió mi papá, me fui con mi madre. A los 5 años trabajaba para ayudar en la casa. Después ella se casó con un pescador al que le gustaba dormir. Cuando tenía 8 años, conocí lo que era el peso de la vida. Había que llevar los sacos de maíz a Mataveri en una carreta, y a esa edad ya me echaba un saco de 80 kilos al hombro. Cuando llegué a los 14 años, supe lo que era el lunes fiscal. Todos los niños de 13 años para arriba tenían que trabajar para el fisco un día a la semana. Según decían, era una especie de impuesto que uno tenía que pagar por vivir en la isla. Al margen de esto, me tocó trabajar en el hospital naval, que no era sino un policlínico. Había que acarrear el agua y a veces había que ir al volcán a buscar agua para ellos. Pero quiero dejar esto hasta aquí nomás, porque este no es un tema como para recrear. Para mí el pasado fue muy duro y quiero dejar hasta aquí la historia, porque de lo contrario empieza a meterse entre los jóvenes la idea de la venganza y yo no soy partidario de eso. La gente que hay ahora no tiene la culpa de lo que ocurrió en el pasado. Tampoco antes eran todos malos. Pero en esta avenida, Policarpo Toro se llama, por un lado tenían que caminar los blancos y por otro los negros. Uno tenía que sacarse el sombrero y saludar cuando pasaba un blanco. Paloma Juque, autora del libro Matatuhu Hotuiti, describe también la situación de ese tiempo desde el punto de vista de los Rapa Nui, tal como la escuchó de sus abuelos. Ella dice: el trato que reciben los isleños durante ese período es injusto e inhumano, viéndose reducidos a un estado de servidumbre. Se les remunera con especies como jabón, ropa y algunos alimentos que escasamente alcanzan a cubrir sus necesidades tras arduas horas de trabajo y sudor. Se les usurpan las tierras, se les requisan los animales con que cuentan para autoabastecerse, y se les obliga a vivir en un pequeño sector de la isla, en Angaroa, prohibiéndoles el tránsito fuera de esos límites. Los actuales Rapa Nui, versados en la lengua castellana, han escrito libros y repartido documentos que relatan la interminable serie de sufrimientos. En el documento titulado Histórica violación de los derechos humanos del pueblo Rapa Nui, se lee, a propósito de lo sucedido en 1895,
lo siguiente: toda la población pascuense es arrinconada a punta de fusil en una pequeña reservación de 100.000 metros cuadrados, sin espacio para plantar. Murieron niños de corta edad y personas mayores por falta de alimentos. Por las noches, algunos hombres y mujeres saltaban las cercas para ir donde fueron quemadas sus plantas, a levantar piedras, buscando algún grano de poroto o tubérculos para comer. Si eran sorprendidos por los cuidadores de la empresa, eran azotados y luego castigados con trabajo forzado. Todos los hombres y mujeres mayores de 14 años eran obligados a trabajar de sol a sol, sin derecho a alimentación, remuneración ni descanso. En las noches de luna se les hacía trabajar hasta medianoche, y el que se negaba, por cansancio u otro motivo, era azotado. Atamu Tequena sufría moralmente al comprobar que había sido engañado por el chileno Policarpo Toro. Impedido de ejercer su mandato, al ser rechazado por los propios pascuenses, entrega su cargo a otro descendiente de reyes de la tribu de los Miru, Simeón Riroroco o Ngure, conforme a la voluntad de los jefes tribales y del pueblo en general. Hagamos otra pausa antes de continuar con esta historia de la isla de Pascua de Malú Sierra en su libro Rapa Nui, Náufragos del Planeta. Continuemos. Instalada la lepra en Pascua, nadie quería ir a la isla maldita y nadie podía salir de ella. Todos los habitantes de Rapa Nui eran considerados leprosos, es decir, portadores de la peor peste por entonces conocida,
donde la gente infectada va perdiendo trozos de carne hasta quedar desfigurados y las extremidades convertidas en muñones. Sin embargo, después de muchas solicitudes, el nuevo rey obtuvo el consentimiento de la autoridad marítima, Alberto Sánchez Manterola, para ir al continente a hablar con el presidente de la República. Simeón Riroroco viajó acompañado de Juan Tepano y Juan Ariquitía, que iban a cumplir con el servicio militar obligatorio en el regimiento Maipo de Valparaíso. Al llegar al puerto, fue a la intendencia a solicitar la entrevista con el primer mandatario y no aceptó hablar con el intendente por considerar que era una autoridad de rango menor. Al salir del edificio del gobierno regional, se encontraron con un tal Alfredo, empleado y persona de confianza de Enrique Merlet, esto es, el comerciante chileno que por entonces era dueño y señor de Isla de Pascua. Y cuenta la historia que este Alfredo invitó al rey a cenar y alojar en su casa. Al día siguiente, Alfredo avisó a los otros dos pascuenses que Riroroco estaba muy enfermo en el hospital Van Buren. Cuando los pascuenses llegaron a verlo al hospital, les informaron que había muerto y que ya no estaba en el hospital. Rumores hablaron de envenenamiento a manos del empleado de Merlet. Gente Rapa Nui volvió a la isla con el traje ceremonial y el bastón de mando, y la comunidad le entregó el poder a Ica, de apellido Veritaji, hermana mayor de Gregorio, y la mayor en la línea de sucesión de la estirpe. La historia se torna confusa, pero lo cierto es que a poco andar su medio hermana, Angata Veritaji, se convirtió en líder de la isla. Un día, Angata dijo que había tenido un sueño enviado por Dios, de acuerdo al cual el señor Merlet, el director de la compañía explotadora, no era ya más el dueño de la isla, la cual les pertenecía a los Rapa Nui, que ahora recuperarían su ganado y harían una fiesta de celebración. En una carta escrita en castellano y entregada al gerente Mr. Edmonds, le declaraba la guerra, advirtiéndole que al día siguiente irían a buscar unos cuantos animales para un banquete. Dios, su justicia y la verdad están con nosotros, decía. Edmonds cargó su fusil y armó a su gente, incluidos los hombres de la expedición científica británica, pero cuando los nativos salieron de los límites de Angaroa, se levantó una espesa niebla que le impidió ver lo que sucedía apenas a unos metros de distancia. Acostumbrados a moverse entre la bruma, los pascuenses se llevaron 40 vacunos y 100 ovejas, y 10 días después repitieron la acción, sucediendo lo mismo de la vez anterior, una densa niebla y animales silenciosos que les permitieron acarrear 60 vacunos y 100 ovejas más. Entre tanto, a la expedición inglesa le solicitaron géneros para fabricar una bandera, la bandera Reimiro de Rapa Nui. Esta revuelta fue conocida por el gobierno de Chile, que decidió enviar en forma extraordinaria al buque escuela General Baquedano para administrar justicia y restaurar la paz. Finalmente, solo uno de los cabecillas del levantamiento, Daniel María Teave, fue llevado como prisionero al continente. Este actuaba como intérprete de la vieja Ángata que hablaba en trance. Algún tiempo después, este intérprete, Daniel, murió en Valparaíso en misteriosas circunstancias, igual que Simeón Riroroco. Un extraordinario documento de la Armada Nacional, el sumario que se llevó a cabo en Pascua, es hoy de conocimiento público. Escrito a mano por el guardiamarina de segunda clase, Manfredo Gutiérrez, en su papel de secretario de actas, revela claramente la situación de los isleños. Con una letra pequeña y ordenada, el joven marino transcribe declaración tras declaración. Por unos pocos centavos, los isleños eran contratados para plantar plátanos, camotes y maíz, hacer pircas, trasquilar ovejas, arriar ganado y captar animales.
sin permiso para criar sus propios animales ni para pescar fuera de Angaroa, fueron años en que pasaron hambre y en que el ocio se instaló en la isla. Le pregunta el fiscal a Matías Ootu si hay alguien en la isla que les enseñe a leer, y éste responde: no, señor, no se nos hace ninguna clase de instrucción, y el señor Edmonds no quiere que conozcamos las leyes. El abandono en que el Estado chileno tenía su minúscula posesión oceánica, al cual hasta hoy repudian los pascuenses, se pone en evidencia en este juicio sumario, donde la autoridad naval da muestras de desconocer asuntos tan importantes como el número de leprosos que había en la isla. Hubo un momento en que fue tan grave la falta de atención médica y de medicinas para los leprosos que se pidió la intervención de la Cruz Roja Internacional. Dentro de solo un instante continuaremos con la lectura de este capítulo del libro Rapa Nui, Náufragos del Planeta, de Malú Sierra.
Continuemos con esta historia de la isla de Pascua que nos narra Malú Sierra en su libro Rapa Nui, Náufragos del Planeta. Y recordemos que estamos en los apuntes del guardiamarina Manfredo Gutiérrez sobre los juicios que se llevaron a cabo a raíz de un levantamiento que había allí. Continuamos entonces con esos apuntes. Daniel María Chávez, que es una castellanización de Teave, tenía 36 años cuando se lo llevaron preso a Valparaíso. Había aprendido a leer solo. En su declaración ante el marino, Teave relata los abusos que el administrador británico comete con ellos, así como su jefe, Merlet, que años atrás fue personalmente a la isla a quemar las plantaciones de los isleños, un incendio que duró 3 días. Dice, prendió fuego a todas las casas que había en el campo, nos reunió a todos y nos redujo a un pequeño pueblo, en un pequeño terreno y en la miseria, sin que nuestros padres tuvieran con qué mantenernos y bajo la esclavitud del administrador. Todo esto lo soportamos porque era orden del gobierno de Chile y nadie reclamó porque no sabíamos hablar. Acusa también al anterior administrador, al señor Cooper, que para ellos es sinónimo de hombre malo. Dice, azotaba y violaba a las mujeres y se complacía con ver sufrir y derramar lágrimas de nuestras madres y de nosotros que estábamos bajo su yugo. Cuando llegó un buque inglés, quiso impedirle al capitán que nos cambiara ropa por frutas, pero éste le dijo que a los indios había que auxiliarlos como se pudiera. De diferentes maneras, todos los hombres que fueron interrogados le dijeron al fiscal que no querían tener un gobernador inglés, sino un chileno. Comillas, porque así querrían para nosotros lo mismo que para ellos, porque nosotros también somos chilenos. El comandante de la Baquedano no pudo permanecer insensible ante lo que llamó los innumerables abusos y hasta actos criminales cometidos por el señor Merlet y sus administradores contra estos desgraciados e incultos pobladores, dignos más bien de sentimientos humanitarios y más elevados que los que practica el ya citado arrendatario. Más adelante agrega, mi larga permanencia en compañía de dicho señor durante el viaje y las múltiples ocasiones en que tuve la desgracia de oírle expresarse en forma altamente inhumana contra los desgraciados pobladores de Pascua, me permiten afirmar que difícilmente podrá encontrarse otra persona que pueda permanecer impasible ante la miseria en que viven y que, olvidando por completo sentimientos altruistas, fustigue con más encarnizamiento a estos desheredados de la fortuna. Por consiguiente, al referirme en el presente informe a los abusos incalificables cometidos durante 20 años en esta colonia chilena, dejo constancia que el cargo que esta comandancia hace es único y exclusivo para el señor Merlet y sus administradores. Luego, asimismo, el comandante recomienda al gobierno chileno no renovar el contrato con Merlet, ya que está por vencer, pues será por 20 años, a fin de que éste no pueda alegar derecho de posesión al cabo de 30 años. Teme que el representante de la compañía se apropie de la isla para vendérsela al gobierno británico. La presencia de un teniente de la Marina inglesa dentro de la expedición científica que levantó un plano de la isla le hace pensar que las gestiones de las que el propio Merlet le ha comentado pueden ser efectivas. Por desgracia, el gobierno no escucha esta advertencia y renueva el contrato con la Williamson Balfour, pero envía gobernadores marítimos chilenos. Además, se hace cargo del leprosario, lo que significó que los enfermos reciben alguna atención médica y mejor alimentación. Pero, como veremos, esto fue un arma de doble filo. Y lo veremos después de escuchar otro poco de música por este conjunto Mandolinas de Alto del Sena, ahora con temas de Rigoletto de Verdi.
Continuemos con esta historia de la isla de Pascua que nos narra Malú Sierra en su libro Rapa Nui, Náufragos del Planeta. Y recordemos que estamos en los apuntes del guardiamarina Manfredo Gutiérrez sobre los juicios que se llevaron a cabo a raíz de un levantamiento que había ahí. Continuamos entonces con esos apuntes. Daniel María Chávez, que es una castellanización de Teave, tenía 36 años cuando se lo llevaron preso a Valparaíso. Había aprendido a leer solo. En su declaración ante el Marino, Teave relata los abusos que el administrador británico comete con ellos, así como su jefe, Merlet, que años atrás fue personalmente a la isla a quemar las plantaciones de los isleños, un incendio que duró 3 días. Dice, prendió fuego a todas las casas que había en el campo, nos reunió a todos y nos redujo a un pequeño pueblo, en un pequeño terreno y en la miseria, sin que nuestros padres tuvieran con qué mantenernos y bajo la esclavitud del administrador. Todo esto lo soportamos porque era orden del gobierno de Chile y nadie reclamó porque no sabíamos hablar. Acusa también al anterior administrador, al señor Cooper, que para ellos es sinónimo de hombre malo. Dice, azotaba y violaba a las mujeres y se complacía con ver sufrir y derramar lágrimas de nuestras madres y de nosotros que estábamos bajo su yugo. Cuando llegó un buque inglés, quiso impedirle al capitán que nos cambiara ropa por frutas, pero éste le dijo que a los indios había que auxiliarlos como se pudiera. De diferentes maneras, todos los hombres que fueron interrogados le dijeron al fiscal que no querían tener un gobernador inglés, sino un chileno. Comillas, porque así querrían para nosotros lo mismo que para ellos, porque nosotros también somos chilenos. El comandante de la Baquedano no pudo permanecer insensible ante lo que llamó los innumerables abusos y hasta actos criminales cometidos por el señor Merlet y sus administradores contra estos desgraciados e incultos pobladores, dignos más bien de sentimientos humanitarios y más elevados que los que practica el ya citado arrendatario. Más adelante agrega, mi larga permanencia en compañía de dicho señor durante el viaje y las múltiples ocasiones en que tuve la desgracia de oírle expresarse en forma altamente inhumana contra los desgraciados pobladores de Pascua, me permiten afirmar que difícilmente podrá encontrarse otra persona que pueda permanecer impasible ante la miseria en que viven y que, olvidando por completo sentimientos altruistas, fustigue con más encarnizamiento a estos desheredados de la fortuna. Por consiguiente, al referirme en el presente informe a los abusos incalificables cometidos durante 20 años en esta colonia chilena, dejo constancia que el cargo que esta comandancia hace es único y exclusivo para el señor Merlet y sus administradores. Luego, asimismo, el comandante recomienda al gobierno chileno no renovar el contrato con Merlet, ya que está por vencer, pues será por 20 años, a fin de que éste no pueda alegar derecho de posesión al cabo de 30 años. Teme que el representante de la compañía se apropie de la isla para vendérsela al gobierno británico. La presencia de un teniente de la Marina inglesa dentro de la expedición científica que levantó un plano de la isla le hace pensar que las gestiones de las que el propio Merlet le ha comentado pueden ser efectivas. Por desgracia, el gobierno no escucha esta advertencia y renueva el contrato con la Williamson Balfour, pero envía gobernadores marítimos chilenos. Además, se hace cargo del leprosario, lo que significó que los enfermos reciben alguna atención médica y mejor alimentación. Pero, como veremos, esto fue un arma de doble filo. Y lo veremos después de escuchar otro poco de música por este conjunto Mandolinas
de Alto del Sena, ahora con temas de Rigoletto de Verdi.
continuamos con Rapa Nui, Náufragos del Planeta, libro de Malú Sierra. El documento Histórica violación de los derechos humanos del pueblo Rapa Nui acusa: una vez puesto en funcionamiento el leprosario, los primeros auxiliares médicos enviados a Pascua no poseían conocimientos de la lepra. Por tal motivo, establecieron que todas las familias pascuenses serían examinadas una vez a la semana. Todos los pascuenses tenían que asistir al consultorio, donde debían desnudarse para ser examinados. Si en ese examen se les encontraba una mancha en el cuerpo, de inmediato eran encerrados en el leprosario, cometiéndose así un grave error, pues solamente allí eran contagiados debido al contacto directo con los que estaban realmente enfermos de lepra. Muchos padres escondían a sus hijos que nacían con manchas, como es común que las tengan los polinésicos, arriesgándose a ser llevados presos. Gracias a esos padres, se evitó que todos los pascuenses fueran leprosos. Estos vejámenes duraron hasta 1963, cuando las autoridades sanitarias, con apoyo del gobernador marítimo, quisieron aislar a 60 niños sanos que tenían entre 7 y 10 años, cuyos padres se opusieron firmemente. Felizmente llegó en esa oportunidad el buque Escuela Esmeralda y el comandante ordenó que no se aislara a los menores por unas simples y pequeñas manchas en sus cuerpos. Este error habría sido desastroso y fatal para el pueblo Rapa Nui. Alberto Otus, que a los 20 años se había ido al continente escondido en las bodegas de un barco de la compañía, fue de los primeros que hicieron oír su voz y lograron ser escuchados a través de los periódicos nacionales. Cuenta: yo tuve suerte. El intendente de la quinta región me ofreció ayuda y yo le dije que quería ser enfermero para volver a ayudar a mis hermanos. Entré a la Marina, donde me pagaban 11 pesos mensuales, pero me alcanzaba para mis necesidades. Nunca me dio por tomar. Yo tenía una meta: volver a ayudar a la isla. Hay que pensar que en ese tiempo nosotros no podíamos salir libremente porque éramos todos leprosos. El que tenía una mancha de cualquier cosa, leproso. No sabían distinguir. La mancha de la lepra es blanca y se acompaña de falta de sensibilidad. El practicante no tenía idea y le inyectaba a todos un remedio doloroso que no servía. Cuando volví, con una doctora empezamos a hacer exámenes y si no tenían el bacilo, los dábamos de alta. En verdad, pasó mucho tiempo antes de que el Estado de Chile tomara en serio sus deberes con los habitantes de Rapa Nui. Más que un regalo del cielo, un museo mundial, Pascua era considerada por muchos como un presente griego, un estorbo. Poco y nada sabían los chilenos de lo que ocurría en tan lejano territorio. Por ejemplo, no se supo hasta un buen tiempo después que a comienzos de la Primera Guerra Mundial, Isla de Pascua se había transformado en una base naval alemana. Por supuesto que en la isla nadie sabía que había estallado una guerra, ni siquiera los ingleses de la Comisión Científica. El 12 de octubre de 1914, poco después de la partida del buque Escuela Baquedano, los isleños avistaron barcos en el horizonte y, como siempre, se apresuraron a ir a su encuentro para mendigar comida o ropa. Se trataba de la escuadra germana al mando del famoso almirante von Spee, que había elegido Pascua como el punto de reunión de 5 barcos de guerra y 7 embarcaciones menores que posteriormente se dirigirían a las Islas Falkland. Allí estuvieron el Scharnhorst, el Gneisenau, el Nuremberg, el Leipzig y el Dresden. Al revés de otros navegantes, estos eran herméticos. Rara vez bajaban a tierra y si lo hacían era de noche, en la oscuridad. No regalaban ni siquiera un jabón y parecían bastante misteriosos. Desde luego, no informaron a nadie de lo que estaba ocurriendo en Europa y dijeron no tener ningún periódico a bordo. Los ingleses de la Comisión Científica solo temían que les robaran sus investigaciones y se dedicaron a esconder y tapar lo mejor posible las excavaciones que realizaban. Pero en todo caso, los marinos alemanes, muy atentos, ofrecieron llevar las cartas de sus enemigos,
la mayoría de las cuales llegó a destino. 3 meses después, otro barco alemán llegó a la entonces llamada Bahía Cook, hoy Angaroa. Esta vez el Prinz Eugen Friedrich realizó algunas operaciones de guerra en los alrededores, usó la isla como base y luego hundió en la misma a un velero francés. Pero de todos los actos del pasado, el que más gravita hoy día en la gente Rapa Nui es la inscripción de sus tierras ancestrales a nombre del Estado de Chile en noviembre de 1933. Esto, dicen ellos, violó el famoso acuerdo de 1888, según el cual Chile tiene la soberanía de la isla y no la propiedad de la tierra, que es de los pascuenses. El hecho es que el ministro de Bienes Nacionales aplicó el artículo 590 del Código Civil chileno, que dice que son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño. Y así, Rapa Nui se transformó en tierra fiscal. La inscripción fue publicada en el diario El Heraldo de Valparaíso como última formalidad legal. Ningún pascuense se enteró del hecho hasta muchos años después, cuando los gobernadores marítimos empezaron a extenderles títulos provisorios por los terrenos en que vivían, explicando que era una forma de ordenamiento. En ese mismo momento comenzaron las reclamaciones, cada vez más audibles, en la medida en que la tecnología y la globalización hacían menos aislada a esta isla exorbitante que fácilmente conquistó el interés de la humanidad. En 1949, ilusionados con la idea de poder abandonar la isla, todos los habitantes de Rapa Nui trabajaron voluntariamente en la construcción de una cancha de aterrizaje que se inauguró en 1951. El comandante de la Fuerza Aérea Chilena, Roberto Parragué, en una hazaña de resonancia mundial, voló por primera vez desde Chile a Isla de Pascua en un hidroavión modelo Catalina, bautizado como Manutara, cambiando así la historia de este singular enclave marítimo. En 1953, por fin, Chile caducó el contrato con la compañía explotadora Williamson Balfour, la que traspasó todos sus bienes a la Armada, la cual a su vez los cedió a la Corporación de Fomento de la Producción en 1965. Es el comienzo de una nueva era, en pleno desarrollo, marcada por los conflictos acerca de la propiedad de la tierra y la aculturización de los pascuenses, que luchan por no desaparecer como etnia. Hasta aquí la lectura del libro Rapa Nui, Náufragos del Planeta, de Malú Sierra. En el programa de hoy hemos escuchado música por el conjunto Mandolinas Alto del Sena y hemos leído párrafos del libro Rapa Nui, Náufragos del Planeta, de la destacada periodista nacional Malú Sierra,
de vasta trayectoria, autora de varios libros, durante largo tiempo redactora de verdaderos documentos de periodismo político y actualmente dedicada a este periodismo de investigación, principalmente referido a la ecología. Gracias a Malú por este libro y a usted por habernos acompañado. A propósito, si alguno de nuestros auditores tiene un párrafo de un libro, algo que le parece, o un artículo que lee en la prensa particularmente interesante, no tendríamos el menor inconveniente en leerlo aquí. Gracias por su compañía y hasta el próximo domingo. Hemos presentado Recortes con Patricio Bañados. Les invitamos a escuchar este domingo en la ópera de Radio Beethoven, Thais, de Gilles Massenet, con las voces de René Fleming, Thomas Hampson y Giuseppe Sabatini, entre otros artistas, y la dirección de Yves Abel. Recuerde, el domingo a las 4 de la tarde, Thais, de Gilles Massenet, en la ópera de Radio Beethoven, presentada por Sonda. Sonda le invita a poner a prueba su memoria auditiva. ¿A qué obra pertenece el trozo musical que está usted escuchando? Por supuesto que sí. Es la Sinfonía número 9 en mi menor, la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvorak. Esta ha sido una contribución de Sonda al desarrollo de nuestros valores culturales. Sonda, líder latinoamericano en soluciones y servicios de tecnologías de la información. Vive la música. Radio Beethoven.